El tema que nos congrega en esta noche lo vamos a titular Comienzos Apostólicos de Galilea. Entonces, recordemos que estamos hablando de esa etapa de Jesús maravillosa y hoy vamos a avanzar con esos comienzos apostólicos de Galilea. Pues estamos hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar una cita bíblica con la cual vamos a avanzar a lo largo de esta formación de esta noche. Y es el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 12? Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a iluminar especialmente con esa cita bíblica, pues para avanzar en esos comienzos apostólicos de Galilea. ¿Cuáles son los comienzos? Pues los comienzos de la vida apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comprender que esos comienzos de la vida apostólica de Jesús, hay que saber que él tenía, cuando inició esa vida apostólica, él tenía 30 años, cuando inició esa misión maravillosa apostólica. Y eso es una vida apostólica, una vida pública, no era una vida privada. Y eso lo podemos observar nosotros también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 23. Que es donde nosotros podemos conocer que Jesús sale de Nazaret y va o se encamina directamente por el río Jordán. Y recuerde que en esa encaminada por el río Jordán es donde encontramos que Jesús es bautizado, es donde Jesús se bautiza y acepta esa vocación. Esa vocación, ¿cuál es la vocación de Jesús? Porque así como nosotros tenemos una vocación, Él también tiene una vocación. Él acepta la vocación de Mesías, de siervo, de Mesías, de siervo, para que lo tengamos muy presente. O sea, es una vocación que ha aceptado como profeta, como maestro, como pastor. Es una vocación que está impulsada especialmente por el Espíritu Santo. Y por eso es que al ser una vocación donde Él acepta e impulsada por el Espíritu Santo, tenemos un caminar donde se nos muestra que es el Espíritu Santo que le guía, que es el Espíritu Santo que lo fortalece, que es el Espíritu Santo que está siempre presente junto a Él. Y de ahí es donde junto con el Espíritu Santo vemos que Él se encamina y pasa por ¿dónde? Pasa por el desierto. Y ahí en el desierto es donde pasa o es donde tiene las últimas preparativos para su misión en general. En esos preparativos que tiene en el desierto, porque es un lugar de desierto, es un lugar donde Él se está preparando. En esos preparativos en el desierto hay que saber qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Pues vemos que fueron las tentaciones. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces, recapitulemos. Esa misión que Él tiene está siendo guiada por el Espíritu Santo y es su comienzo apostólico en Galilea. Y en ese comienzo apostólico, guiado por su Espíritu Santo, llega al desierto donde va a tener su preparación, pero en esa preparación directamente fue tentado ¿por quién? Por el demonio. Y ya muchos de nosotros sabemos cuáles fueron las tentaciones que él tuvo en el momento. Y fueron 3 tentaciones que directamente nosotros las conocemos. La primera, ¿cuál fue? Muy sencilla. Bueno, sencilla para decirla, pero la primera fue que tomara o que esas piedras las debería de convertir en pan. Esa fue su primera tentación, que las piedras que habían ahí las tendría que convertir en pan. Y si eso lo hacía, pues ¿qué iba a pasar? Sería el dueño de las ciudades, sería el dueño de las naciones. Pero ¿qué él dijo? No. Pero recordemos que está en ese proceso, digámoslo así, de formación, en ese comienzo de su vida apostólica. Entonces el demonio, ¿qué le dice? Bueno, pues en este caso vamos con la segunda tentación. La segunda tentación era arrojarse desde la torre del templo.
tenía que lanzarse directamente de esa torre del templo. Y pues, ¿qué iba a pasar con eso? Pues iba a ser reconocido, iba a ser aclamado, iba a ser un triunfalista, iba a conseguir fama. O sea, si usted se lanza de la torre del templo, pues yo le voy a dar esto. Usted va a ser famoso, usted va a triunfar, usted va a ser aclamado y demás. Pero verdaderamente él dijo que no. Verdaderamente eso no era para él directamente. Entonces, nosotros, mis queridos hijos, podemos encontrar esas tentaciones y podemos seguir hablando de cada una de las tentaciones, pero de ahí es donde empieza ese comienzo apostólico en Galilea. Y hay que saber que estas tentaciones que directamente nos muestra el Evangelio, directamente de Mateo, nos lleva a nosotros a tomar un referente, especialmente en las distintas posibilidades que tenía nuestro Señor Jesucristo en su momento. Pero Él, al ser iluminado por el Espíritu Santo, ya tenía clara la misión. Recordemos esa misión maravillosa que tenía. Por eso, en esas tentaciones o en esa travesía, Jesús tenía para realizar su misión y decidió hacer la misión encomendada y no aceptar las tentaciones. ¿Por qué? Porque Jesús va conociendo la necesidad del pueblo. Jesús va conociendo las debilidades de cada uno. Jesús va conociendo las necesidades que tiene el pueblo al cual se le ha confiado. Entonces Jesús sabe directamente cuáles son las necesidades y no son meramente de pronto materiales. Porque las podríamos ver como unas necesidades materiales, pero recordemos que Jesús primero sacia el hambre, primero sacia la necesidad corpórea, la necesidad material, para después tocar directamente con el Espíritu. Por eso, mis queridos hijos, nuestro Señor Jesucristo, al estar iluminado, al estar en la presencia de Dios, no fue tentado en ningún momento. Bueno, fue tentado, pero en ningún momento aceptó alguna de estas tentaciones, como muchos de nosotros lo podemos hacer. Somos tentados, pero muchos caemos en la tentación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que fue tentado, nunca aceptó, porque sabía que eso podía arruinar plenamente la misión que había aceptado, el salvarnos a cada uno de nosotros. Él, si hubiese aceptado alguna de las tentaciones, pues iba a haber entrado como un superhéroe. Sí, iba a llegar directamente como ese superhéroe paternalista y podía resolver todas las necesidades rápido, porque el demonio lo que quería era darle el poder, el demonio lo que le quería dar era fama, el demonio lo que le quería dar era riqueza, y él, si hubiese aceptado, mejor dicho, hubiese llegado como el superhéroe paternalista, a ayudar a todo el mundo, en pocas palabras, chasqueando los dedos, ya podría resolver todas las necesidades de la comunidad y del pueblo. Y con eso podría hacer obras, mejor dicho, con el chascar de, ¿cómo se dice? Con el chascar de los dedos, obras grandiosas, pero no hay obra más grande que la que Él ha hecho por cada uno de nosotros, al no caer, al no aceptar ninguno de esas cosas que el diablo le estaba especialmente diciendo que hiciera o que siguiera para tener poderes sobrenaturales. Y esas son las esperanzas que directamente tenemos nosotros, que hemos sido salvados especialmente por Él. Ahora, mis queridos hijos, recordemos que también ahí podemos ver algo al respecto de los fariseos. Los fariseos tenían de pronto una esperanza y era que directamente cayera y que directamente fuera dominado. Entonces, ante las esperanzas de cada uno de los fariseos, de todos ellos asesinos, de todos los escribas, podrían tener especialmente la tentación de entrar en el templo como un gran doctor de la ley antigua. Le vuelvo a decir, mis queridos hijos, Jesús tuvo la oportunidad en su momento de ser el hombre, el rey, de ser el hombre más conocido, de ser el hombre con más poder, de ser el hombre más famoso, de ser aquel que estuviera sentado ahí directamente direccionando a los fariseos, a los hipócritas, a los escribas y demás.
Pero estos caminos no fueron así, porque ya estaban predestinados directamente por Dios. Estos caminos habrían gustado a muchos de ellos si Él hubiese aceptado en su momento, pero nuestro Señor no lo aceptó en su momento. Por eso, mis queridos hijos, los poderosos siempre estuvieron en contra de Él en su momento. Estuvieron directamente en contra de Él. Entonces, ¿quiénes se habrían afianzado más directamente? ¿Serían directamente los seguidores de Jesús o aquellos que le estaban buscando conflicto en todo momento? ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? Pues la gente del común, el populi, la gente normal, los pobres, los humildes, los huérfanos, las viudas. Pero entonces, ¿qué estaban haciendo los más grandes? Estaban buscando cómo hacerlo caer, cómo hacer que Jesús tuviera conflictos, cómo hacer que verdaderamente Él cayera. Y una de esas cosas fue en esa vida ministerial, en esa vida que ha iniciado directamente de misión, ser tentado directamente por el diablo. No estamos diciendo que directamente los escribas, los fariseos, hayan puesto a que el diablo haya tentado al Señor, no, sino que sabemos que cuando se está iniciando una vida de oración, cuando se está iniciando una vida de ministerio, pues siempre vamos a encontrar tropiezos en la vida, y en este caso el tropiezo que encontró Jesús en la vida fue el diablo, que le ofreció riqueza, poderío y demás, pero a tal punto de que Él le dijo no en su momento. Hay que saber, mis queridos hijos, que Jesús en su vida era un pobre campesino. Ya lo sabemos, que Él nació pobre para los pobres, y siempre lo que aprendió, lo aprendió directamente de la labranza, de lo que fue la carpintería, de lo que fue de las cosas de la vida cotidiana, y que siempre María y José lo educaron y lo acompañaron en todo momento. Entonces hay que saber que la vida de Jesús era un campesino de a pie, un campesino como nosotros. Hoy podríamos decir, Jesús era un laico, un laico comprometido. Un laico que comprendió el proyecto que directamente le tenía su padre, sí, que quería hacer realidad en el reino de Dios. Ese reino de Dios, el proyecto de Dios, lo comprendió muy bien Jesús, que era directamente ese proyecto como laico, que viniera a este mundo a hacer la voluntad del Padre, a dar a conocer el reino de Dios aquí en la tierra. Y hay que saber que desde los pobres era el principal anhelo de Jesús, los marginados, los pobres. Y por eso Jesús se va abriendo camino entre la gente humilde, entre la gente sencilla, porque la gente humilde, la gente sencilla es la que le empieza a servir al reino de los cielos. Y por eso nuestro Señor Jesucristo siempre ha cumplido la voluntad del Padre. Y Él cumple la voluntad del Padre, impulsado especialmente por la fuerza del Espíritu Santo. Ahora bien, por eso hoy yo podría comprender especialmente por qué es rico trabajar con la gente sencilla, por qué es rico trabajar con la gente humilde, por qué es rico trabajar con las personas laicas, sencillas, que comen en plato de plástico, que pueden comer en plato desportillado y beber en pocillo roto. Porque es sabroso, porque los grandes que nos muestra la Sagrada Escritura siempre lo van a humillar, siempre van a buscar la caída, y así pasa hay veces en la vida cotidiana, en la vida normal. Estamos hablando directamente que la misión de nuestro Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, y que fuera guiado e iluminado por el Espíritu Santo e impulsado por el Espíritu Santo para hacer el bien, no para hacer el mal. Fue impulsado para dar la libertad a los pueblos, para dar la libertad a los cautivos, para enderezar al que ya se dobla. Esa era la misión que tenía especialmente nuestro Señor Jesucristo, y por eso es algo que nosotros recalcamos especialmente en las bienaventuranzas. Sí, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al que está desnudo, etcétera, etcétera, que cada uno de ustedes ya la conoce.
Entonces, la voluntad de Jesús especialmente era aportar por la expansión del reino aquí con los más marginados, con los más necesitados, y buscar soluciones en varios aspectos de la vida cotidiana. Buscar soluciones en el aspecto de la vida o de una situación social. Buscar soluciones en el aspecto económico. Buscar soluciones para poder compartir con aquellos que lo necesitan. Esa era la solución, ese era el ministerio, esa era la misión. Pero también tenía que buscar soluciones a nivel político, tenía que participar de esos servicios, recordemos que siempre se congregaba, también tenía que buscar solución en esas partes ideológicas, tenía que compartir pensamientos, ideología especialmente, tenía que concientizar con la verdad. O sea, es una misión bastante fuerte donde tenía que tener conocimiento de todos los aspectos. Hoy podríamos decir al aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto social, sociocultural, el aspecto directamente de la humanidad, si fuera en el día de hoy. Por eso nosotros como consagrados, como sacerdotes, también tenemos esa misión y debemos de empezar a debatir y compartir, iluminados por el Espíritu Santo, y empezar a entrar en esos aspectos políticos, en esos aspectos sociales, en esos aspectos ideológicos, en esos aspectos de participación. Ahora, mis queridos hijos, hay que comprender también que en esa iniciación Jesús no quiso hacer su trabajo solo. No quiso hacer su trabajo solo. Y también podríamos referir de cuando Dios creó al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle a una idónea. Hagámosle a esta mujer. De la misma manera podemos decir que Jesús no quiso hacer ese trabajo estando solo, sino que eligió especialmente y convivió con los discípulos para formar un grupo de misioneros, ese grupo que fuera a todo el mundo, ese grupo que fuera anunciando, ese grupo que fuera bautizando, ese grupo que fuera evangelizando. Y por eso llama a los apóstoles, a los discípulos, y con ellos crea una fraternidad, unos lazos fraternos, y nace directamente lo que es la comunidad apostólica. Es el grupo de los apóstoles. Y donde nosotros vemos esa comunidad apostólica, pues la podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 15. Recordemos que los evangelistas Mateo, Lucas, Marcos y Juan son aquellos que nos dan a conocer más a profundidad de la vida apostólica de nuestro Señor Jesucristo, porque son aquellos quienes comparten las vivencias y las experiencias que cada uno de ellos convivió y compartió con ellos. Entonces, hay que saber de que después que empieza esta comunidad apostólica, Jesús también recorre. ¿Qué recorre en su momento? Pues va a recorrer, cuando inicia esa comunidad apostólica junto con sus discípulos, pues va a recorrer pueblos, va a recorrer aldeas, va a recorrer ciudades, sobre todo de Galilea, porque recordemos que ahí es donde empieza esa misión. Hay que saber, mis queridos hijos, que ¿qué es lo que hace Jesús? Lo que hoy puede hacer cualquier catequista. Eso es lo que hacía Jesús en sus comienzos. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba doctrina. Pero también tenía algo que no hacen los catequistas hoy, pero que hacemos nosotros los pastores. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba doctrina, curaba enfermos, curaba todo tipo de dolencia, escuchaba directamente qué es lo que necesitaba la gente, qué es lo que necesitaba la comunidad. Sacaba espíritus inmundos. También llegó a sacar hombres, a sacarlos, a liberarlos, a sacarlos de los pueblos. Y esa vida pública o ese encuentro donde nos vemos lo que hacía Jesús plenamente en su iniciación, pues también nos lo viene a contar a grosso modo el evangelista San Marcos. Y podemos leer el capítulo 1 del evangelista San Marcos, del versículo 32 al versículo 40. Ahí nos muestra a qué se dedicaba Jesús: a catequizar,
a evangelizar, a ayudar, a sanar y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos de los comienzos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros debemos de saber que antes de todo esto Jesús tenía que trabajar, él debía de trabajar directamente porque algo tenía que hacer para su sustento. Y recordemos que Jesús al comienzo de todo esto, pues ¿qué fue lo que hizo? Fue carpintero. ¿En dónde fue carpintero? Pues directamente en Galilea. Y la casa directamente la tiene en Cafarnaún. Recordemos cuando dicen, ¿acaso no es el hijo de José? Y su madre no es María, y sus hermanos son estos. ¿Acaso ese no es el que cura, el que sana? Eso lo encontramos directamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Recordemos que cada evangelista nos va a dar un aspecto fundamental de la vida, obra y misión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que saber, mis queridos hijos, que así como Él tiene su vida o su caminar directamente en Galilea, pero que su casa estaba directamente ubicada en Cafarnaún, hay veces bajaba a Galilea para subir con los fieles, con la gente del pueblo a Jerusalén. Siempre vamos a ver que cuando bajaba Jesús, siempre buscaba subir acompañado. Y eso nos los muestra, esa experiencia de cómo Jesús lo acompaña a la gente, lo acompaña a la comunidad a la que ayuda, a la gente que escucha, a la gente a la cual ha sanado. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Hay que recordar, mis queridos hijos, que a veces él baja, a veces dejaba especialmente Galilea para subir a las fiestas de Jerusalén. Y siempre que dejaba a Galilea pues para subir a las fiestas de Jerusalén, especialmente lo hace con el fin de poder ir con más personas. Esta es una etapa maravillosa, mis queridos hijos, que hace Jesús. Y en esa etapa maravillosa sabemos que Jesús ya empieza a mostrar todos los prodigios que puede hacer, especialmente esos milagros. ¿Cuáles son los milagros? Sanar, curar, enderezar. Y otra cosa es que siempre, antes de hacer eso, pues compartía con ellos su experiencia, especialmente en la prédica. Y gracias a esa prédica, pues eran muchos pueblos, muchas personas las que le empezaban a seguir. Entonces, para que nosotros tengamos muy presente que Jesús, antes de iniciar esa vida directamente, aceptar esa misión, empezó trabajando, siendo carpintero, para que nosotros lo tengamos muy presente, y era carpintero en Galilea. Y sabemos que su casa pues estaba en Cafarnaún. Y de ahí sabemos que en algunos momentos él dejaba Galilea para subir a las fiestas de Jerusalén, y lo hacía con el fin de mostrar o acompañar a estas comunidades. Y en esas etapas o en ese trasegar, en ese caminar, pues hacía muchos prodigios, hacía muchos milagros, compartía la palabra, y por eso la gente del pueblo le seguía. ¿Quién es la gente del pueblo? Los humildes, los pobres, los marginados, los pisoteados, los huérfanos, las viudas, porque los ricos, especialmente todos esos grandes mandamás, todos esos grandes mandatarios, no lo querían ni ver en el momento. Por eso lo ponían a prueba, por eso le hacían preguntas, por eso le estaban tentando también con algunas frases. Recordemos, el diablo es muy diferente a aquellos altos mandatarios que lo querían tentar con algunas preguntas y demás. Ahora, el éxito de ese primer comienzo de nuestro Señor Jesucristo, el éxito de esos comienzos que Él tuvo especialmente sanando, predicando, acompañando, pues provoca lo que hoy el Padre Alberto provoca en las redes sociales: la envidia. El éxito de los comienzos provoca envidia, especialmente envidia de lo que hacía Jesús, envidia de lo que hablaba Jesús, envidia de cómo curaba, envidia de cómo la gente lo seguía. Y al generar esa envidia directamente en esos comienzos, pues surgen algunos conflictos por lo de la ley del sábado. Recordemos ese pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 6. Entonces, surgen
esas envidias y surgen esas contraposiciones directamente sobre la ley del sábado, recordemos, sobre el ayuno, sobre el perdón de los pecados. Y por eso empieza esa persecución a muerte. Entonces, mis queridos hijos, no estamos muy lejos de la realidad y por eso es donde nosotros lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 6, o también en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 13. Y es donde nosotros podemos ver cómo los fariseos se hacen aliados de los herodianos, ¿sí? Y aunque eran enemigos entre sí, pero se hacen aliados especialmente entre ellos dos para tener más poder contra Jesús. Entonces los enemigos se unen contra sus enemigos para poder atacar a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva directamente a conocer que nosotros no estamos lejos de la realidad cuando hacemos la voluntad del Padre. Pero sí es importante, mis queridos hijos, que cuando una persona tiene éxito, especialmente el éxito que tuvo nuestro Señor Jesucristo, eso va a provocar directamente las envidias y las rivalidades, que va a hacer que dos enemigos, dos grupos grandes de enemigos, se unan especialmente para estar en contra de Jesús, para que nosotros lo tengamos muy presente. Ahora bien, mis queridos hijos, poco a poco nosotros debemos de ir comprendiendo, cómo Jesús empieza a retirarse de Galilea y procura salir a otros pueblos extranjeros. Pues después de que le toman envidia, después de que empieza la persecución, después de que empiezan a difamar, después de que empiezan a ponerlo a prueba, después de que dos grupos grandes que eran enemigos uno del otro se unen para tentar a Jesús, pues vemos cómo Jesús en su recorrido, después de este caminar, vemos cómo Jesús empieza a retirarse de Galilea y procura salir especialmente a otros pueblos extranjeros. Y parece que se va a terminar esa etapa, porque ya viene dejando ese lugar donde no es aceptado, donde es perseguido, donde es calumniado, donde es rechazado, donde todo el mundo, especialmente los enemigos, empiezan a poner de acuerdo para sacarlo, y es donde inicia ese proceso de la vida apostólica, es donde ya empieza a surgir ese comienzo de la vida apostólica. Y es una etapa, recordemos que estamos hablando de una etapa de nuestro Señor Jesucristo y es ese comienzo de la vida apostólica. Entonces estamos hablando de los comienzos apostólicos de Galilea, cuando Él inició especialmente trabajando como carpintero y después empezó a catequizar y a hacer todo lo que el Señor le había dicho. Entonces, cuando ya sale directamente de este lugar, empieza esa vida apostólica, que es la que nosotros nos vamos a ir encaminando. Ahora, mis queridos hijos, como siempre tenemos nosotros una tareita, y le voy a dejar unas citas bíblicas. Todavía no hemos terminado, pero le voy a dejar unas citas bíblicas para que ustedes la tengan muy presente y podamos contestar 2 a 3 preguntas que les voy a dejar. Las citas bíblicas que les vamos a sugerir en este momento para profundizar, aparte de otras que ustedes van a indagar, la primera sería el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1. Ojalá podamos leer todo el capítulo 1, pero si nos da pereza leer el capítulo 1, enfoquémonos en el capítulo 1, versículo directamente del 40 al 45, y también el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4. Si nos da pereza leer todo el capítulo 4, pues solo enfoquémonos especialmente en el capítulo 4, versículo del 1 al 25, para lo que tengamos muy presente. ¿Y qué vamos a contestar directamente después de leer estas 2 citas bíblicas? Vamos a contestar 2 a 3 preguntitas que le voy a indicar en el momento para que avancemos. La primera pregunta que nosotros debemos de responder es: ¿cuáles son las actividades principales de Jesús en los comienzos apostólicos? Ya dijimos alguna parte, pero faltan otras. Entonces, ¿cuáles son las actividades
principales de Jesús en los comienzos apostólicos. Entonces vamos a ver qué nos dice el evangelista San Marcos, qué nos dice el evangelista San Mateo. Recordemos que cada uno de ellos va a hablar desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque compartieron esa etapa inicial directamente con Jesús. La segunda pregunta: ¿de qué manera atiende las necesidades y peticiones del pueblo Jesús? O sea, ¿de qué manera Jesús atiende las necesidades y peticiones del pueblo? ¿Cómo es que Él va a atender cada una de esas necesidades que el pueblo tiene en su momento para que nosotros lo tengamos? Y bueno, pues hagamos otra preguntita adicional, una tercera pregunta que no nos cae mal ni tampoco nos sobra. ¿Cuáles son las reacciones que provoca? Recordemos que todo eso que estaba haciendo, a tal punto que llegaron dos grandes grupos que eran enemigos y se pusieron de acuerdo, pues vamos a ver cuáles son esas grandes reacciones que provocan que eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así como ayer estábamos hablando de un símbolo que hay que aclarar, mis queridos hijos, porque alguien ayer decía, ay, yo no sabía que esa era la explicación de la estrella. No, ayer no estábamos explicando qué era la estrella. Tomamos la estrella como un símbolo para dividirlo en 5 aspectos de las personas que estaban al lado de Jesús, pero no quiere decir que directamente eso que dijimos en el momento es lo que simboliza la estrella. No, recordemos que cuando nosotros tomamos un símbolo es para guiarnos de algo, porque alguien ayer decía, ay, yo no sabía que eso era lo que significaba la estrella, se lo voy a explicar a mi nietecito. No, recordemos, mis queridos hijos, que estamos tomando símbolos especialmente para que nosotros podamos comprender un poco más. De la misma manera, hoy vamos a tener otro símbolo, el cual nosotros vamos a conocer el por qué lo vamos a tomar de esa manera. Y el símbolo, ayer el símbolo era una estrella de 5 puntas, donde nosotros decíamos las personas que estaban especialmente, el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, y empezamos a hablar directamente para no repetir, pero hoy vamos a tomar otro símbolo especialmente de lo que estamos hablando, que es el Espíritu Santo, que viene a acompañar directamente esa etapa de Jesús. Y hoy vamos a tomar como símbolo una paloma, porque ya sabemos que el Espíritu Santo siempre lo vamos a reflejar como una paloma. Entonces, la paloma, mis queridos hijos, nosotros la tomamos como símbolo porque la paloma simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? Quien confirma e impulsa a Jesús en su misión. El Espíritu Santo es quien confirma e impulsa a Jesús en su misión. Por eso el Espíritu Santo es importante en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo nos ilumina con sus dones. El Espíritu Santo pone palabras en nuestros labios. Entonces, el símbolo que vamos a tomar en este segundo tema de este compendio de los 6 temas es la paloma, pero ya vamos a ver por qué la paloma. Ya dijimos que simboliza al Espíritu Santo, quien confirma e impulsa a Jesús en su misión. Y ya sabemos que gracias al Espíritu Santo, pues Jesús pudo resistir estas tentaciones, gracias al Espíritu Santo pudo ser librado de todas estas persecuciones, gracias al Espíritu Santo fue iluminado para servir a aquellos más necesitados. Entonces, así como ayer nosotros dividíamos o tomábamos una estrella de 5 puntas, hoy también podemos considerar 5 partes del cuerpo de la paloma para que nosotros lo tengamos muy presente. Y esas 5 partes nos van a ayudar a cada uno de nosotros para que nosotros podamos memorizar 5 acciones importantes de Jesús en sus comienzos apostólicos. O sea, en pocas palabras, discúlpeme lo que voy a decir, pero vamos a tomar esa paloma y la vamos a dividir. No digo otras palabras más fuertes, sino las vamos a dividir en 5 aspectos fundamentales. Entonces, ahí en sus dibujitos, pues ustedes también pueden plasmar una paloma y pues hacer la respectiva
explicación. Entonces, ¿cuáles son directamente estas partes por las cuales vamos a dividir esta paloma? Pues vamos a hablar directamente que esta paloma va a simbolizar la oración, va a simbolizar las misiones, va a simbolizar los milagros, va a simbolizar también las parábolas y va a simbolizar directamente las persecuciones, para que nosotros lo tengamos muy presente. Entonces, vamos a hablar directamente del cuerpo de la paloma, del cuerpo de la paloma. El cuerpo de la paloma, pues nosotros ya sabemos cómo es una paloma, ¿no? Nosotros ya la imaginamos extendida ahí directamente. Y vamos a hablar directamente del cuerpo de la paloma, que es lo que nosotros vamos a empezar a simbolizar en el momento. Con el cuerpo de la paloma, nosotros vamos a empezar a simbolizar. El cuerpo de la paloma sería pues su pecho, la parte del frente, digámoslo así, es el cuerpo. Las alas es otra parte, la cabeza es otra parte, la cola es otra parte, pero vamos a hablar del cuerpo de la paloma. El cuerpo de la paloma nos va a simbolizar a nosotros las misiones que Jesús hace y las cuales envía a sus discípulos. Las misiones son las más, mis queridos hijos, las misiones son lo más característico de esa etapa. Entonces, por eso, lo principal de la paloma es el cuerpo, y lo principal de esta etapa que estamos viendo en el momento serían las misiones. Eso es lo importante. Entonces, para que nosotros lo vamos a simbolizar de esa manera. Entonces, el cuerpo de la paloma serían entonces las misiones, que es lo más importante. ¿Y cuáles son las misiones? Las misiones que Jesús hace y las cuales va a hacer partícipes a los discípulos. Son esas misiones que son características especialmente de esa etapa de la cual estamos hablando en el momento. Ahora, vamos a hablar o vamos a tomar directamente la cabeza especialmente de la paloma. Y esa cabeza la vamos a nombrar como la oración. ¿Por qué la oración? Porque es la oración que nuestro Señor Jesucristo hace en su bautismo. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Por eso, esa oración que Él hace lo va a llevar especialmente en ese desierto a elegir a sus discípulos. Entonces, ¿cuáles son los discípulos o dónde encontramos los discípulos que Él ha tomado? También en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y es el comienzo de su apostolado en compañía de sus discípulos. Y lo encontramos en ese comienzo del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Entonces, recapitulemos en este caso. La cabeza de la paloma, para que nosotros lo tengamos muy presente, la vamos a simbolizar con la oración que Jesús hace en su bautismo, para que lo tengamos muy presente. En el desierto también lo vamos a simbolizar, porque en el desierto es donde Él va a elegir a sus discípulos, y también en ese comienzo de su apostolado. En pocas palabras, la oración es el centro de toda la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en muchos pasajes bíblicos donde nos muestran que Jesús siempre dejaba a sus discípulos y se apartaba a orar, o siempre se retiraba, o siempre subía. Entonces, la oración es la cabeza, es lo esencial, digámoslo, en ese caminar de Jesús. Ahora, la paloma tiene dos alas, tiene el ala derecha, el ala izquierda. Pues vamos a simbolizar ahora el ala derecha. Y en el ala derecha, pues vamos a situar especialmente los milagros, las obras que hace. ¿Y cuáles son las obras que hace? Los milagros que hace directamente nuestro Señor. Lo encontramos en dos evangelistas nos hacen ver cuáles son los milagros que hace directamente. Y uno es el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 32, y el otro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8 y 9. Yo les invito, mis queridos hijos, que las citas bíblicas que nosotros estamos dando, no nos quedemos solo con los versículos, sino tenemos la posibilidad, leamos el capítulo completo para que nosotros nos podamos empapar un poco más.
Entonces, porque esta es una autoformación, acá venimos a compartir unos aspectos fundamentales, pero que usted como persona, si desea y ama al Señor, pues tendría que profundizar un poco más. Entonces, hablamos directamente de esa ala derecha y la vamos a simbolizar el ala derecha como los milagros, las obras que hace nuestro Señor Jesucristo. Y por eso los milagros son como gestos de amor y solidaridad de Dios hacia los marginados. Es un abrazo que Dios tiene para acercarse a los indefensos. Es un gesto de amor que el Señor tiene hacia todas las pobres, los huérfanos, las viudas. Y estos milagros, estos gestos de amor que Dios tiene hacia su pueblo, hacia los necesitados, hacia los marginados, estos milagros son, o los podemos catalogar, que son beneficios especialmente que deben ser vistos como señales de la llegada del reino. Siempre el reino de Dios se acerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, cada milagro, cada abrazo que nos da el Señor, recordemos, el Señor nos abraza por medio de sus milagros, los prodigios que hace, y eso nos muestra que el reino de Dios está cerca. Ahora vamos con el ala izquierda de la paloma. Recordemos que estamos simbolizando a la paloma y la hemos dividido, así como la estrella, en 5 partes. Vamos con el ala izquierda de la paloma. En el ala izquierda nosotros podemos simbolizar especialmente a las parábolas que cuenta Jesús sobre el reino. Y muchas parábolas las podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, alguna muy importante en el Evangelio de San Mateo, pero especialmente en el capítulo número 13. En el capítulo número 13 podemos encontrar esas parábolas maravillosas que cuentan Jesús. ¿Cuáles parábolas? Pues ustedes ya van a tener el tiempo de leer el capítulo 13 y deleitarse con esas parábolas maravillosas. Y por último, pasamos a la parte de la cola de la paloma. Ese es el último aspecto que vamos a tocar en este acompañamiento de este curso bíblico de hoy. Entonces, dijimos que la cola la vamos a representar como las persecuciones que surgen desde el principio. ¿Cuál principio? Pues ese principio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. El principio de las persecuciones que tuvo que encontrar o tener nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hubo dos grandes dos grandes enemigos de Jesús, que después se juntaron ellos dos y empezaron la persecución. Entonces, en la cola vamos a situar las persecuciones que surgen desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Recuerden, ojalá leamos todo el capítulo. Y hay que saber que directamente también podemos hablar que atrás de la misión liberadora de Jesús vienen los conflictos y persecuciones, y son las consecuencias de la misión. Y eso lo tenemos muy claro. Yo puedo iniciar una misión, yo puedo iniciar una obra, yo puedo iniciar una ayuda, pero detrás de eso que yo voy a hacer en el nombre del Señor, voy a encontrar persecuciones, voy a encontrar injurias, voy a encontrar conflictos, voy a encontrar tantas cosas que me lleva el seguir, el anunciar el reino de Dios. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al iniciar ese recorrido, al iniciar esa obra, al iniciar la misión que el Señor le encomendó, pues encontró directamente esos grandes que lo querían especialmente exterminar, arruinar, encontró a esas personas y empezó la persecución, empezó directamente los conflictos, las persecuciones, las habladurías. Y eso es lo que les lleva directamente las consecuencias de tener que salir de ese lugar, mis amados hijos. Entonces, mis queridos hijos, nosotros debemos de saber que lo que hemos compartido nos debe de llevar a conocer, a grosso modo, el comienzo apostólico de
Galilea, el comienzo apostólico directamente de Galilea. Recordemos que es un comienzo, porque después es que él sale a su vida pública y demás, para que lo tengamos muy presente. Entonces, recapitulemos especialmente lo último, que es lo fundamental de todo ese comienzo de la vida apostólica de Galilea. Entonces, mis queridos hijos, recordemos entonces cada uno de esos procesos que vivió Jesús, cada uno de ese devenir y compartir que vivió nuestro Señor Jesucristo, las persecuciones y demás. Recordemos lo fundamental de la oración, recordemos lo fundamental de la misión de nuestro Señor Jesucristo, recordemos cómo se direccionaba especialmente por medio de las parábolas, recordémonos tantos milagros, signos y prodigios que hizo a tal punto de llevarlo a una persecución. Pocas palabras podríamos decir que casi lo destierran de ese lugar, porque por hacer la obra de Dios encontró muchas personas que estuvieran en su contra especialmente. Entonces, mis queridos hijos, aparte de lo que nosotros hemos visto especialmente en esta cita bíblica o en este compartir de esta noche, pues tenemos nuestra tarea niños con rojo. Lo primero es leer cada una de las citas bíblicas, que ya lo teníamos presente, contestar directamente las 3 preguntas. Si surge una más, pues nosotros que nos surja una más, pues también la podemos aclarar, porque eso es lo bello del curso bíblico, que a mí me puede surgir una pregunta adicional y yo la puedo aclarar. Recordemos, de la misma manera que dijimos ayer, buscar un símbolo. Ayer tuvimos la estrella y hoy un símbolo tenemos directamente la paloma, pues yo puedo buscar otro símbolo y poder explicarlo, porque a mí me parece que ese sería el símbolo. Entonces, para que lo tengamos, usted puede decir, no, yo no quiero que el símbolo sea una paloma, yo quiero que el símbolo sea una manzana. Pues explíqueme por qué el símbolo tendría que ser una manzana. Le vuelvo a decir, los símbolos que nosotros estamos dando es los que asemejamos especialmente a la importancia de cada uno de nuestros temas, para que lo tengamos muy presente. Y como siempre, ayer habíamos dicho que construir un cántico, una estrofa, un estribillo, ¿sí?, que recogiera directamente lo que hemos hablado. Pues de la misma manera, hoy vamos a construir un cántico, un estribillo, un poema, lo que usted quiera que reconstruya directamente lo que hemos reflexionado en este maravilloso tema bíblico. Espero que todo haya quedado muy claro, que todo, como decimos por ahí, haya quedado más claro que el agua. Alguien dijo ahí, uy, está más claro que el agua bendita. Espero que haya quedado muy claro y que verdaderamente haya sido de gran bendición, especialmente nuestro compartir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.